Muy buenas tardes a todos. Continuando con las enseñanzas de la Torá, semana a semana y sábado tras sábado, vemos esta semana la historia de Jacob, ¿no? Y José. Y nos toca en esta lectura anual de la Torá la Parashá Vayeshev, que significa y residió o y vivió, ¿no? Para entrar un poco en la Parashá, ¿no? Vamos a empezar desde Génesis 37. Esta Parashá lleva de Génesis 37 hasta el capítulo 40. Empieza a contar la historia de la vida de José, ¿no? Aquel que su padre amó tanto que le hizo una túnica de colores y se la regaló. Quizás Jacob, cometiendo el error que habían cometido sus padres, ¿no? Que uno amaba más a Esaú y el otro, y la mamá amaba más a Jacob, amó más a José más que a sus otros hijos, ¿no? Primero porque era el hijo de la mujer amada, Raquel, ¿no? Sabemos y habíamos visto en los capítulos anteriores que había sido engañado para casarse con Lea por su suegro, ¿no? Labán. Y entonces ahora Raquel había tenido un hijo, se llamaba José. Ya había muerto Raquel, como habíamos leído anteriormente, ¿no? Había tenido otro que era Benjamín, pero Jacob amaba profundamente a José y lo instruyó en sabiduría, con enseñanzas, ¿no? Que eso después le iban a servir a la vida de José. Pero este amor que tenía Jacob por su hijo produjo la envidia de sus hermanos, ¿no? Quizás esto me hace acordar muchas veces que cuando Dios ama demasiado a alguien, produce la envidia de los que están alrededor o atrás. Y estos hermanos no podían hablarle con tranquilidad a José y no había forma de que se pudieran llevar bien, ¿no? Y cuando su padre le regala la túnica, obviamente empezaron a envidiarlo y a celarlo más, ¿no? Luego José tiene unos sueños a los 17 años de edad, ¿no? Donde ve, ¿no? Que todos sus familiares se arrodillan ante él, ustedes lo pueden leer en la Torá en el libro de Génesis 37, ¿no? Y relata dos sueños, ¿no? Y que después también ve la luna y las estrellas que todos se arrodillaban ante él. Entonces eso produce todavía más celo, ¿no? Porque incluso su padre Jacob medio que le reprocha y le dice: ¿qué? ¿Acaso iremos yo, tu madre, tus hermanos a postrarnos delante de ti? ¿No? Pero dice que Jacob meditaba en este sueño que su hijo tenía, pero sus hermanos empezaron a envidiarlo más. Es por eso que un día, cuando los hermanos van a pastar sus ovejas lejos, ¿no? De donde vivía Jacob, ¿no? Jacob manda a su hijo, además José informaba de lo que hacían sus hermanos, lo que hacían mal, entonces eso también producía más problemas familiares, ¿no? Y más de esto de que las relaciones entre los hermanos se pelearan. Entonces es así que José va a buscar a sus hermanos, mandado por su padre, y cuando los hermanos ven que José viene a su encuentro, empiezan a tramar un plan para matarlo, para ver qué va a pasar con sus sueños, qué será de esos sueños, no si lo matamos, ¿no? Y empiezan a hablar con envidia. Cuando José llega y los encuentra, ellos se enojan y por medio de Rubén, él les dice que no lo maten, que no tengan sangre inocente en sus manos, sino que lo tiren en la cisterna como para darle un castigo. Entonces los hermanos lo maltratan, le sacan la túnica de colores, juegan con ella y lo tiran en la cisterna. Es ahí que José pasa, probablemente, no dice todo el periodo de tiempo, pero un buen tiempo en la cisterna, ¿no? Y es así que Rubén se va a buscar una soga para sacar a José. Los hermanos siguen con la idea de matarlo, entonces a Judá, o Yehudá, como sería en hebreo, se le ocurre decirle a los hermanos para que no lo maten, que lo saquen, ¿no? Y que lo vendan a los ismaelitas, porque justo pasaba un grupo de ismaelitas como esclavos. Entonces los hermanos venden a José por 20 monedas de plata. José, obviamente, y después lo van a leer más adelante, José les clamaba, les pedía ayuda y ellos hicieron oídos sordos y vendieron a su propio hermano. Pero no solamente esta gravedad y esta falta que cometieron, sino que le llevaron a su padre la túnica que era de José, la mancharon con un animal que mataron en el camino, ¿no? Y le hicieron creer al padre que José había sido devorado por un animal. Jacob, al ver la túnica, tuvo esa conclusión. Mi hijo, dice, ha sido despedazado, seguramente algún animal lo mató, ¿no? Entonces se arrodilló, tuvo un llanto, ¿no? Tristísimo para este pobre hombre que ahora perdía, no solo había perdido a su mujer, sino se perdía su hijo amado, predilecto, ¿no? Entonces él decía que quería
descender al Seol, así como estaba en esos momentos, ¿no? Y no hubo forma de que estos hijos lo pudieran contentar. Entonces ahí vemos hermanos llenos de envidia, produciendo que su otro hermano tuviera, o quisieron que su otro hermano tuviera un final trágico. Obviamente el Señor fue cuidando la vida de José, como vamos a ir viendo a partir de los otros capítulos. En el Génesis 38 vemos que Judá, el que había ideado este plan para vender a su hermano, se aparta de la familia. No explica bien la Torá por qué, pero decide separarse y ir y conoce a un hombre que se llama Gira, que es de Adulam, ¿no? En la tierra de Canaán, ¿no? Paradójicamente, en el sorteo de las 12 tribus, la tierra de Adulam después cae en Judá. O sea, ese acercamiento ya tenía como algo medio profético, porque justamente es donde le va a caer en suerte después a Judá, ¿no? En la tierra que Dios había prometido y que Josué había conquistado. Entonces, Judá se aparta del resto del grupo y empieza a vivir quizás las consecuencias cuando nos apartamos del núcleo familiar, del núcleo bueno, de donde está el Señor, donde estaba la bendición que era con Jacob. Judá se apartó, se fue con este hombre y después conoció a su mujer. Se casaron, tuvieron 3 hijos, ¿no? Y uno se llamaba Er, el otro Nam, ¿no? Y después nació el más joven, que era Selah, ¿no? Entonces Judá logra dar a su hijo primogénito una mujer por esposa, que se llamaba Tamar, ¿no? Pero Er era malo ante los ojos de Dios, ¿no? Y por eso muere. Entonces queda, y por ley del levirato que había en ese tiempo, el hermano se tenía que hacer cargo de la mujer y darle descendencia a su hermano. Como el hermano sabía que la descendencia no iba a ser para él, sino para su hermano, no quiso continuar y cada vez que tenía relaciones, vertía su contenido afuera. Entonces, de esta manera la mujer no quedaba embarazada y no tenía que darle descendencia a su hermano. Eso desagradó al Señor, que también terminó exterminando la vida de ese hombre, ¿no? Muchos sabios dicen y piensan que Judá tuvo que pasar por esas situaciones porque le había negado la vida a José, no lo quiso salvar, sino que le ideó el plan para que lo vendieran. Pero en realidad Judá lo que estaba haciendo era tratando de que los hermanos no mataran a José. Entonces, cuando se acercaba el tiempo de darle al otro hermano, la mujer, Judá dijo que no se le iba a entregar. ¿Por qué? Porque vio quizás la mujer estaba maldita porque sus hijos morían y qué sé yo. Entonces cuando llegó el tiempo de dársela, no se lo quiso entregar a Tamar. Entonces esta ideó un plan, ¿no? Se vistió de prostituta, se tapó la cara, ¿no? Y se puso en el medio de la ciudad. Cuando pasaba Judá, la vio, recordando primeramente antes para cosas que su mujer ya había muerto también, la mujer de Judá, ¿no? Ya estaba viudo. Entonces, de todas maneras, Judá comete el error de estar sexualmente con una mujer que aparentaba ser una prostituta, ¿no? Y como no tenía cómo pagarle, le dio su vara, su cayado, su sello de su tribu, ¿no? Se lo dio a la mujer, como forma de parte de pago. Cuando se fueron, después le iba a dar hasta que él le pudiera pagar con los animales, que era lo que habían acordado. Pasa el día y va a pagarle a la mujer y la mujer no la encuentra en ningún lado, desapareció. Entonces, bueno, habla con el amigo y le dice, para que vos seas testigo de que yo fui, traté de cumplir con mi parte, pero eso se llevó mis pertenencias. Es así que después de un tiempo se entera todo el mundo que Tamar está embarazada. Entonces Judá manda a buscar a la mujer y dice que la tienen que prender fuego, porque obviamente en esos tiempos eran así las costumbres cuando las mujeres cometían adulterio, ¿no? Porque era para su hija, correspondía para su hijo, y bueno, la mujer supuestamente había cometido adulterio. Entonces Tamar astutamente manda su bastón, su sello, para decirle, del hombre de este que pertenece a estas cosas, yo me embaracé. Entonces ahí Judá recapacita que había hecho mal, ¿no? Le pide disculpas, y después en Tamar nacen 2 mellizos, ¿no? Que también forman parte de la historia del pueblo de Judá y de Israel, ¿no? Siguiendo así esa historia y ese capítulo aparte, que es el 38, nos vamos a Génesis 39, donde empezamos a ver la vida de José en Egipto. Ya alejado de su familia, José por los ismaelitas es vendido al capitán de la guardia, Potifar, ¿no? Él empieza a ser prosperado por Dios, ¿no? En todo lo que él iba haciendo, ¿no? Y se va ganando la confianza de Potifar. Pero también va ganando la atracción, porque era un hombre, dice, joven y bello, ¿no? Inteligente,
con sabiduría y ganó la atracción de quien no era debido, que era la mujer de Potifar. Entonces esta lo persuadía para tener relaciones con ella. Entonces José, negándose, porque no podía hacer eso contra su Señor y contra su Dios, porque era una falta grave, ¿no? Un día la mujer estando sola, aprovechó y se abalanzó un poco más sobre este hombre, ¿no? Que no quiso tomarla. Entonces, como él salió corriendo y la otra le tomó la túnica, aprovechó esa situación para acusarlo. Y ahí vemos en esos tiempos, ¿no? Cómo una mujer culpa a un hombre, en este caso, ¿no? De quererla abusar o violar sin tener pruebas suficientes, más que solamente que le había sacado la túnica. Entonces llama a Potifar, le cuenta lo que pasó. Potifar se enoja, pero igual la misericordia de Dios y la gracia de Dios está sobre la vida de José, porque Potifar no lo mata. Recordemos que en esos tiempos encontrar a un siervo con tu mujer o a cualquier cosa que fuera sospechoso probablemente terminaría en muerte. Entonces es así que José pasa su vida a la prisión, pero de todas maneras Dios lo sigue acompañando, ¿no? Y prospera su vida en la prisión. Es así que el capitán de la prisión le deja todo a José y todo lo que pasaba en la prisión está a cargo, ¿no? Entonces ahora vamos a leer el capítulo 40, ¿no? De esta para allá, que lo podemos encontrar en Génesis, ¿no? Y dice así: fue después de estas cosas, todas las cosas que hablé anteriormente, que pecaron el escanciador del rey de Egipto y el panadero contra su señor, el rey de Egipto. Y enfureció el faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos, ¿no? Conocido así mundialmente, digamos, ¿no? Y lo puso en prisión en la casa del jefe de la guardia, en la cárcel, lugar en que José estaba allí encarcelado. Y encargó el jefe de la guardia a José estar con ellos, y servía a ellos, y estuvieron 1 año en prisión. Y soñaron ambos un sueño, cada uno un sueño en una misma noche, cada uno con la interpretación de su sueño, ¿no? El copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encarcelados en la cárcel. Y se llegó a ellos José por la mañana y los vio, y aquí que ellos estaban atribulados. Y preguntó a los oficiales del faraón, que los que estaban en prisión en la casa de su señor, diciendo: ¿por qué sus caras están tan malas hoy? Y le dijeron: un sueño soñamos, intérprete para él no hay. Y les dijo José: por cierto, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenme por favor. Y contó el jefe de los coperos un sueño a José y le dijo: en mi sueño he ahí una vid ante mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella floreció, creció un brote, maduraron sus racimos y sus uvas. Y el vaso del faraón estaba en mi mano, y tomaba las uvas y las exprimía en el vaso del faraón, y di el vaso en la palma del faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. 3 sarmientos son 3 días. En el término 3 días alzará el faraón tu cabeza, te devolverá el puesto y pondrás el vaso del faraón en su mano, como procedías antes, cuando eras su copero. Si me recordares contigo cuando te fuere bien, haciendo conmigo merced, hablarás de mí al faraón y me sacares de esta casa. Pues yo fui robado de la tierra de los hebreos, y tampoco aquí hice cosa alguna para que me pusieran en la cárcel. Entonces vio el jefe de los panaderos, que bien interpretó, y dijo a José: también yo tuve un sueño. He aquí 3 canastillos perforados sobre mi cabeza. En el canastillo superior había de todos los manjares del faraón, obra de panadero, y el ave los comía del canastillo de sobre mi cabeza. Respondió José y le dijo: esta es su interpretación. 3 canastillos son 3 días. Dentro de 3 días alzará el faraón tu cabeza de sobre ti, te colgará de un árbol, y el árbol comerá tu carne de sobre ti, y el ave, comerá tu carne de sobre ti. Y fue el 3er día del nacimiento del faraón, que hizo un festín a todos sus servidores, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Y tornó el jefe de los coperos a su puesto, y puso el vaso sobre la palma del faraón. Y el jefe de los panaderos colgó, como lo interpretó José. Y no se acordó el jefe de los coperos de José, sino que lo olvidó. Esto fue un poco la para allá de la semana. Acá leemos, ¿no?, que José está en la cárcel y aún así sigue dándole gloria al Señor, porque cuando le vienen a contar el sueño no negó, no dijo no sé nada, sino que dijo y habló de parte de Dios, ¿no? Y le dijo la posta a los dos, no tuvo pelos en la lengua. Al que tuvo que decirle que iba a ser salvo, se lo dijo. Y al que tuvo que decir que iba a morir dentro de 3 días, se lo dijo. No anduvo con vueltas. En estos tiempos donde a veces se nos hace difícil compartir de la palabra de Dios en algunos temas o en ciertos puntos, ¿no?, o hablar de ciertas cosas,
¿no? Tratamos de ser de la manera más sencilla para que las personas no se ofendan y no se agraven. Pero José vemos que habló de parte de Dios y dijo lo que tenía que decir. Así como hicieron profetas como Natán, que fueron y le dijeron al rey cara a cara lo que tenían que hacer, Jeremías, Isaías, cuando tuvieron que hablar de parte de Dios, hablaron lo que tenían que decir, ¿no? Y acá José esperó la ayuda del copero, que luego después no iba a llegar, sino que el copero lo olvidó. Y esto nos habla también de que muchas veces cuando hacemos cosas, ¿no?, personales en nuestro trabajo diario, para nuestra familia, para nuestra esposa, para lo que sea, ¿no?, que quizás hacemos esfuerzos y la cosa no es recíproca, ¿no?, o se olvidan de nosotros, que nos puede pasar también a cualquiera de nosotros, que se olviden de todas aquellas cosas que hicimos, de las cosas buenas que hemos hecho por alguien, o por un trabajo, o por quien fuese, se olvidan, ¿no?, de lo que uno hizo. Pero Dios jamás se olvida de nosotros, Dios siempre se acuerda de nosotros. Bueno, espero que esto haya sido de bendición, puedan compartir y también mandar su mensaje, sus inquietudes. Que Adonai los bendiga grandemente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nos reencontraremos seguramente el próximo sábado, el Shabbat del Señor. Que Dios los bendiga y un feliz Hanukkah también al pueblo de Israel, al pueblo judío. Una fiesta también que se puede celebrar, porque de hecho está en la Biblia, ¿no? Y como compartía un mensaje yo, hablando de Jesús, que en Hanukkah, o sea en el mes de diciembre, Yeshua andaba en el templo de Salomón celebrando esa fiesta, no se estaba preparando para su cumpleaños, así que también puede ser una fiesta que podemos recordar, celebrar y festejar. Que Adonai los bendiga grandemente.